Afortunadamente vivimos en una época en la que la mayoría de los países se llevan bastante bien. La guerra constante y la revolución parecen ser cosa del pasado para la mayoría de los países. Sin embargo, en todo el mundo varios países todavía mantienen relaciones tensas entre sí. Estoy seguro de que a la gente misma no le importa mucho y simplemente se llevarían bien. En este video, aprendamos sobre algunos países que no se agradan entre sí, al menos en este momento, ayudándonos también a comprender algunos conflictos pasados, actuales y potenciales futuros que justifican estas malas relaciones. Vamos, exploremos el planeta. Primero Venezuela y Guyana, apenas a finales de 2023, Venezuela celebró un referéndum sobre si debían o no anexar la región del Esequibo. Sí, uno con una mayoría de votos sospechosamente gigantesca. No sorprende para Venezuela. Esequibo comprende más de la mitad del territorio de Guyanas. Es un bosque en su mayoría deshabitado, pero es una región muy rica en recursos y se acaba de descubrir petróleo en alta mar. Venezuela ha buscado durante mucho tiempo controlar las disputas del Esequibo que se remontan a 1841, cuando el gobierno venezolano alegó que al adquirir Guyana de los Países Bajos, los británicos habían invadido este territorio venezolano que tal vez también perteneció a España en algún momento de la época colonial. La disputa continuó con el laudo arbitral de 1899, cuyo objetivo era resolver la disputa fronteriza. Resultó en la delineación de la frontera actual, pero Venezuela la rechazó, alegando que era injusta y que el territorio de Esequibo, que está al oeste del río Esequibo, les pertenecía por derecho. En resumen, el principal y único problema parece ser el reclamo de Venezuela sobre más de la mitad del territorio de Guyana, que según el derecho internacional es legítimamente parte de Guyana. Luego Polonia y Bielorrusia formaban parte de la esfera de influencia de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, con el colapso de la URSS y la destrucción del telón de acero, tomaron caminos muy diferentes. Si bien Polonia se convirtió verdaderamente en un país soberano, desarrollándose inmensamente y asociándose con el resto de Europa al oeste, especialmente uniéndose a la OTAN y la UE, Bielorrusia no lo hizo. Podría decirse que Bielorrusia mantuvo el temor de Rusia a la influencia desde el principio. Su desarrollo y progreso no fueron los mismos y rápidamente volvieron a caer en un régimen autoritario, posiblemente incluso un títere directo de Moscú. En resumen, las principales cuestiones son las diferencias ideológicas que apoyan a diferentes bandos de otro conflicto y las acciones directas de agresión. Más al este, Arabia Saudita e Irán han estado durante mucho tiempo en competencia directa para ser la principal potencia en la región de Medio Oriente, a pesar de que el propio Irán está ubicado más al este. La situación recuerda a una guerra fría desde que Irán tuvo su revolución islámica en 1779. El choque gira en torno a diferencias ideológicas. Una es una república islámica autoritaria y la otra es una monarquía absoluta. No son tan diferentes en la forma en que se concentra el poder, pero son regímenes diferentes. Ambas naciones se critican abiertamente por motivos religiosos. Uno es de mayoría sunita, mientras que el otro es chiita. Participan en guerras por poderes como los conflictos en Yemen, Siria, Bahrein, Irak, Líbano, Pakistán e incluso en Nigeria. Arabia Saudita incluso ha acusado a Irán de apoyar a grupos militantes dentro de la propia Arabia Saudita. En resumen, competencia por ser la principal potencia regional. Las diferencias ideológicas y religiosas son los principales problemas. Luego Estados Unidos y Rusia. Hablando de Guerra Fría, esta rivalidad existe desde entonces. Puede que la Unión Soviética haya terminado y que el poder y la influencia de Rusia sean una fracción de los de la URSS, pero sigue siendo una amenaza para el orden mundial que Estados Unidos quiere. La disputa ya no es la libertad y el capitalismo versus el autoritarismo y el comunismo. Yo diría que los elementos del capitalismo y el comunismo han sido eliminados. Los intereses en conflicto en regiones como Europa del Este, Medio Oriente y el Ártico han alimentado la desconfianza y la competencia. Pero esto es un poco como el huevo y la gallina.
¿Existe desconfianza y competencia porque tienen intereses opuestos? ¿O eligen tener intereses opuestos porque ya hay desconfianza y competencia por razones del pasado? Cuestiones como la anexión de Crimea por parte de Rusia, su invasión de Ucrania y la interferencia en las elecciones estadounidenses también han aumentado las tensiones. Las sanciones de ambos países, las expulsiones diplomáticas mutuas y la falta de un diálogo constructivo también han contribuido a un entorno diplomático desafiante. En resumen, la disputa histórica de la Guerra Fría continuó, y las acciones que continuamente toman debido a eso pueden haber empeorado las cosas y haber creado nuevas disputas propias. También Estados Unidos y China, donde la disputa es similar y diferente a la que mantiene con Rusia. Las tensas relaciones se caracterizan por una mezcla de competencia económica, rivalidad geopolítica y diferencias ideológicas. El lugar de Estados Unidos como la mayor economía del mundo a menudo se ve amenazado por China. China es un régimen autodesignado comunista y definitivamente autoritario que busca constantemente expandir su esfera de influencia en todo el mundo, llegando a lugares donde Estados Unidos ha influido durante mucho tiempo. Además, el desequilibrio comercial, el robo de propiedad intelectual y las disputas tecnológicas han alimentado las tensiones económicas, lo que ha llevado a la imposición de aranceles y restricciones comerciales por parte de ambas naciones. Esencialmente una guerra comercial. Disputas geopolíticamente territoriales en el mar de China Meridional, Taiwán y diferentes enfoques de la influencia regional contribuyen a una dinámica incómoda, por así decirlo, sin mencionar las preocupaciones por los derechos humanos, particularmente en Xinjiang y Hong Kong. En resumen, las disputas ideológicas, la competencia económica y las disputas geopolíticas son los temas principales. Chile, Bolivia y Perú también todavía guardan algunos rencores, posiblemente no tan serios como cualquier otro en esta lista. Bolivia y Perú no tienen la mejor relación con Chile desde la Guerra del Pacífico en 1879. En esta guerra, Bolivia perdió su territorio costero ante Chile, dejándolo sin salida al mar. La disputa territorial continúa alimentando las tensas relaciones entre las dos naciones, y a pesar de las derrotas en los tribunales internacionales, Bolivia continúa luchando por su derecho a tener acceso. Además, Perú, que también estuvo involucrado en la Guerra del Pacífico del lado de Bolivia, mantiene agravios históricos con Chile por pérdidas territoriales adicionales, pero al menos no se quedó sin salida al mar. En resumen, las disputas territoriales provocan relaciones no tan buenas entre ellos. Yo diría que el caso de Bolivia es más extremo que el de Perú. En África, Marruecos y Argelia, a pesar de ser vecinos que muchas veces cooperan y mantienen relaciones diplomáticas, existen tensiones entre estos dos. Ejemplos de ello son varias crisis desde su independencia, la Guerra de la Arena de 1963, una disputa fronteriza debido a que Marruecos reclamó dos provincias argelinas, la Guerra del Sáhara Occidental de 1975, que fue una lucha armada entre el Frente Polisario Indígena Saharaui, apoyado por Argelia contra Marruecos, cuando Argelia comenzó a ofrecer el exilio a los dirigentes del Sahara Occidental, el cierre de la frontera entre Argelia y Marruecos en 1994, que dura hasta la actualidad, así como la firma del Tratado de Normalización entre Israel y Marruecos. En resumen, las disputas fronterizas que enfrentan posiciones de asuntos exteriores y la negativa de Argelia a aceptar la anexión del Sáhara Occidental por parte de Marruecos son los principales problemas. De vuelta en Asia tenemos Myanmar y Bangladesh. Desde el golpe militar en Myanmar, las relaciones con Bangladesh han sido bastante malas. Las causas son diversas, incluidas diferencias ideológicas, pero se centran principalmente en la crisis de refugiados Rohingya. La persecución de la minoría musulmana Rohingya en Myanmar provocó una importante afluencia de refugiados a Bangladesh. Bangladesh no solo condena las persecuciones dentro de Myanmar, sino que también se ha visto obligado a hacer frente a una crisis de refugiados, discrepando además en cuanto a la repatriación de dichos refugiados. Esto, sumado a algunas disputas fronterizas históricas, continúa contribuyendo a las tensiones diplomáticas.
En resumen, los principales problemas son los desacuerdos ideológicos entre la democracia de Bangladesh y el régimen autoritario de Myanmar, el hecho de que Bangladesh sea una nación musulmana, la condena de la persecución de los musulmanes y de Myanmar y la resultante crisis de refugiados en la que está involucrado Bangladesh como país de destino. Y luego, por supuesto, Turquía y Armenia. Una vez más, la cuestión principal aquí es histórica. Las malas relaciones tienen su origen principalmente en las matanzas masivas de armenios durante el Imperio Otomano en 1915, lo que Turquía niega. Esto ha llevado a una falta de reconocimiento diplomático y una falta de relaciones formales entre los dos países, lo que hace imposible que se produzca cualquier resolución. Además, el conflicto en curso sobre el territorio en disputa de Nagorno-Karabaj, donde Turquía apoya a Azerbaiyán mientras Armenia lo considera parte de su territorio soberano, tiene aún peores intenciones. En resumen, los principales problemas son la animosidad histórica profundamente arraigada y los consiguientes intereses geopolíticos en conflicto. Estos son algunos de los países o gobiernos de países que todavía no se agradan en 2024. Como dije, en la mayoría de los casos, creo que las personas de ambos lados se llevarían bien, y estos disgustos suelen ser exclusivos de los gobiernos del país debido a cuestiones geopolíticas. Pero por supuesto, hay algunas excepciones, a veces algunas pasadas en las que todavía se guarda rencor o no se ha encontrado una solución a cualquier problema que existiera. A veces algunas actuales y a veces pequeños problemas que podrían convertirse en conflictos futuros. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Hay más países que conoces o crees que no se agradan? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver. Suscríbete si quieres ver vídeos futuros y nos vemos la próxima vez para obtener más conocimientos. Sigamos explorando el planeta juntos.